Gra- Listo. Entonces comenzamos con el grupo de complejidad y funciones. Ahí me oyes bien, ¿cierto? Muy bien, sí, señor. Listo. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo de complejidad y funciones. Mi grupo está conformado por Carol Rubiano, Daniel Ramírez, Sergio Alejandro y persona Santiago González. Entonces vamos a ver un poco lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a retomar algunos conceptos importantes como qué es un algoritmo. Pasaremos después a definir la complejidad algorítmica, a ver cómo se mide ella y a ver los distintos órdenes de complejidades que pues, nos ayudan a definir la complejidad algorítmica. Luego veremos la notación asintótica, que es la manera como se expresa esta complejidad. Hay tres tipos: beta grande, O grande y omega grande. Y vamos a ver un ejemplito con la notación Big O y finalizaremos con un ejemplo interactivo de un algoritmo eficiente. En este caso es la búsqueda binaria y le aplicaremos pues algunos de los conceptos que hemos visto a la búsqueda binaria. Entonces comenzamos. Buenos días. Pues para empezar yo voy a hablar de qué es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones finitas, precisas y no ambiguas que permiten realizar una tarea en un orden específico bien definido. Es decir, siempre hay un paso o una instrucción inicial a la que le sigue otra instrucción y así de manera sucesiva hasta completar todos los pasos necesarios para culminar el propósito del algoritmo. En los programas de computación suelen recibir información de entrada o un input, la cual es transformada por el programa a través de algún algoritmo implementado, lo que retornará lo que se conoce como una salida, un output, es decir, aquel resultado por el cual se creó el programa. Yo voy a hablar un poco sobre complejidad algorítmica. Entonces, en programación, la eficiencia es un factor que debe estar presente siempre. Entonces, por ejemplo, los algoritmos de búsqueda requieren ser muy eficientes tanto en tiempo como en resultados de búsqueda. De allí surgió la necesidad de estudiar la eficiencia de un programa formalmente y a esto se le llama complejidad algorítmica. Esta es una métrica teórica que nos ayuda básicamente a describir el comportamiento de un algoritmo en específico en términos del tiempo de ejecución y memoria requerida, lo que hace que uno pueda comparar sus distintos algoritmos para decidir cuál le conviene más. Bueno, respecto a lo que dijo mi compañera, entonces cuando pensamos en el tiempo de ejecución que le toma a un algoritmo específico resolver un problema, le vamos a llamar complejidad temporal. Por el otro lado, cuando pensamos en la memoria requerida, que en este caso puede ser la RAM, le vamos a denominar complejidad espacial. Y aquí al lado derecho tengo un ejemplo que demuestra una particularidad que tiene la complejidad temporal, y es que si pensamos en ejecutar un algoritmo en un procesador de hace más de 20 años y uno de última generación, el tiempo de ejecución va a variar mucho. Este procesador obviamente va a ser mucho más eficiente y va a recortar el tiempo de ejecución que le toma ejecutar un algoritmo. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación utilizados. Cuando, cuando pensamos en los lenguajes, hay lenguajes que pueden demorar más en compilar, otros que menos, o el tiempo de ejecución también va a variar. Entonces, es por eso que decimos que la complejidad temporal por sí sola no puede llegar a ser la mejor opción para determinar la complejidad de un algoritmo. De allí, pues, que conviene pensar en la complejidad algorítmica como un ritmo de crecimiento. ¿De qué? De el tiempo de ejecución de un algoritmo para resolver un problema. Y este problema va a estar en función de n, que le vamos a decir de ahora en adelante, donde n es el tamaño de entradas o el número de datos a procesar. Entonces aquí vemos como los casos típicos, tenemos un vector de tamaño 5 y una matriz de m filas y n columnas. Entonces la idea de la complejidad algorítmica es mirar cómo varía el tiempo de crecimiento en base a este tamaño de este arreglo aumenta, pero a niveles de n muy grandes, igualmente con la matriz. Bueno, sobre orden de complejidad, entonces a un conjunto de funciones que comparten un mismo comportamiento asintótico le vamos a denominar un orden de complejidad, o sea que se unen en un solo grupo aquellas funciones que crecen de igual forma, o sea que pertenecen al mismo orden de complejidad.
Habitualmente estos conjuntos se representan por la letra O mayúscula, seguido por la función que representa su orden de complejidad, existiendo una infinidad de ellos. A esta representación O mayúscula se le conoce como la notación o el símbolo de Landau, ya que es una notación que se usa justamente para la comparación asintótica de funciones, es decir, tan rápido crece o decrece una función. Allí hay una definición formal de lo que es orden de complejidad, pero lo importante no es entender lo que significa o que representa cada letra, sino que al final se debe entender que sí se puede demostrar que un algoritmo pertenece a cierto orden o es cierto que también pertenece a todos los órdenes superiores. La relación o sea que la relación de orden cota superior de es transitiva, pero en la práctica lo útil es encontrar la menor cota superior, es decir, el menor orden de complejidad que lo cubra. Entonces, ahora nosotros generalmente si asumimos que la entrada de un algoritmo es de tamaño n grande, entonces podemos decir que intuitivamente podemos descartar factores constantes y términos de orden inferior. Entonces, allí hay ejemplos, por ejemplo, con O de 2 de Gn, podemos utilizar lo que se comporta como solamente la función de Gn y omitimos el 2. En el último ejemplo también podemos decir que O de 3n a la 2 más 5n menos 7, podemos decir que esa función cuadrática funciona solamente como O de n a la 2. Entonces, de esas características podemos determinar los principales órdenes de complejidad. Que serían ahí los de orden constante, orden algorítmico, orden lineal, orden cuadrático, orden polinomial y orden factorial. Ese último también es el que se usa menos. Allí al lado hay una gráfica donde en la parte roja están las funciones que menos se usan, ya que son menos efectivas, y la parte verde son las funciones que más se usan, ya que son las más efectivas. Entonces, explicando un poquito ya específicamente cada una, se dice que la primera O de 1 siempre representa un tiempo de ejecución constante y bueno, su función es la orden constante. Luego está la O de n, que el tiempo crece linealmente mientras crecen los datos. Luego está O de n a la a, que es cuando a es a la 2 se le llama cuadrático y cuando es 3 se le llama cúbico. Y en general se le denomina polinómico. Estos algoritmos suelen tener bucles anidados. Entonces quiere decir, si tienen dos bucles anidados, sería uno de orden cuadrático. Luego está el O de logaritmo de n, que es un algoritmo recursivo que indica que el tiempo es menor que el tamaño de datos de entrada. No importa indicar la base del algoritmo. Luego está O de n logaritmo de n, que sería pues lo mismo que el anterior, solo que esta se multiplica por el tamaño n y se le denomina cuasi lineal. Y por último está O de a a la n, que se considera como de las peores complejidades algorítmicas para usar, porque sube demasiado a medida que crecen los datos de entrada. Se le denomina de orden exponencial. Bueno, aquí tenemos una explicación de la notación asintótica. Básicamente se usa para representar el comportamiento que tiene un algoritmo para datos de gran tamaño, como ya hemos venido mencionando poco a poco. Como mencionó mi compañera, en la notación asintótica se descartan los términos menos significativos y las constantes, simplemente por hacer más sencillo el entendimiento y poder abarcar de una manera más general a todo tipo de funciones. Entonces tenemos tres tipos de notación: la teta mayúscula, la O mayúscula y la omega mayúscula. Entonces vamos a ver cada una de ellas.
La delta grande, o big, sí. Esta notación se emplea para acotar el crecimiento de un tiempo de ejecución en factores constantes por arriba y por abajo. Para n suficientemente grande, el tiempo de ejecución entre K2 y K1 por n. Usar da lo mismo segundos que milisegundos. Este algoritmo, por lo menos a este tanto y a lo más por este tanto. Hay que tener en cuenta esta última frasecita para más adelante. Daniel, si estás hablando, no se te oye. No sé si estás ahí. Pues Daniel tiene venga, un sigo esperando micrófono. yo ¿Aló? porque... ¿Aló? Ya Buenas. lo prendió, ya lo prendió. Ahí ya. ¿Ya se escucha? Sí, Sí. sí, sí, ya. Listo. La notación O grande o big O para un n pues, grande ejecución, como mis compañeros ya dijeron en las diapositivas anteriores, se le hace una cota superior asindótica no ajustada al tiempo de ejecución y se usa para determinar el peor tiempo de ejecución del algoritmo. Pues en búsquedas binarias el tiempo de ejecución no crece más rápido que la constante multiplicada por n. Compañero siguiente. Y pues para mencionar también, aquí hay como a manera simple una frasecita para entender un poco esto, que dice, este algoritmo crece a lo más por este tanto. Entonces aquí tenemos la cota superior. Sí, el algoritmo nunca llega o sea, nunca llega al límite de la cota superior. Correcto. Omega grande de n. En esta notación, para n suficientemente grande, el tiempo de ejecución está por encima de k por n, cota inferior asintótica. En general se usa para determinar el mejor tiempo de ejecución de un algoritmo. Otra de las frasecitas para tener en cuenta, este algoritmo crece por lo menos a este tanto. O sea, aquí está la gráfica y explica más o menos. Bueno, aquí hay unos ejemplos que pues entonces arrancamos con la complejidad constante. En el primer ejemplo pueden ver la suma, la asignación de una variable, que en este caso va incrementando, es x, y a esa x se le suma 1 y se reasigna. Se asume que es de complejidad constante y se le pone O1. El siguiente, pues también es otra asignación de otra variable que sería y, que se le asigna un valor. En este caso, pues 3 por 200. Y el tercero es para imprimir ese valor de y. Cada una de esas líneas es de asignación O1, de complejidad 1, y se suman. Entonces, a la hora de sumarse, solamente se queda el que es de mayor complejidad, aunque aquí, como en este ejemplo, todos son de complejidad 1, entonces solo queda O1. Para la complejidad lineal, entonces lo que hay aquí es este sí es de mayor tiempo y es un ciclo for, pero también aplica para ciclos while. Y lo que ocurre aquí pues va a ir imprimiendo pues un vector. Entonces, la parte del ciclo for que va incrementando se dice que es de complejidad ON. ¿Por qué? Porque recorre n veces o sea, va incrementando, es una suma, pero se recorre n veces. Y el print, que es para ir imprimiendo, si es de complejidad O1. Entonces, se multiplica el O1
por n veces da ON. Y aparte de eso se suma con O1, que pues ahí no está en las diapositivas, pero al sumarse ON con O1 se deja solamente el que tiene el mayor complejidad, en este caso ON. Para la complejidad cuadrática, esto ya es lo más, o sea, el mayor tiempo posible, que sería ciclos for anidados. Entonces tenemos un ciclo for que se recorre a otro ciclo for que está recorriendo otro, o sea, es básicamente recorriendo una matriz, que la primera corre la columna y de cada columna entonces va imprimiendo cada valor y ya luego cambia de columna y así. Entonces, lo que está mostrando es la primera las coordenadas en X y la otra en coordenadas en Y. Pero el print solamente tiene complejidad 1 y el otro tiene complejidad, el primer ciclo tiene complejidad n, que lo recorre n veces para las filas y, digo, para las columnas, y el otro es el primero, que es el primer ciclo for que está arriba, es el ON, que es para las filas. Entonces, n por n y por O1, que entonces sería n al cuadrado, ON al cuadrado más O1. Y entonces ahí no solamente nos quedamos con el de mayor complejidad, que sería ON al cuadrado. Listo. Bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo de la búsqueda binaria, que pues es un ejemplo sencillo, pero nos va a retratar bien el tiempo que nos puede ahorrar tener un algoritmo eficiente. Entonces, la búsqueda binaria sirve esencialmente para realizar búsquedas de elementos en listas ordenadas, aunque pues también sirve también para árboles binarios, pero bueno, en este caso lo enfocamos en este ejemplo, independientemente del tamaño de la lista. Entonces, pues voy a necesitar la colaboración de pronto de alguno, que yo voy a escribir un numerito. Bueno, no tengo cámara para mostrar, pero confíen en mí que voy a extraer el número. Voy a escribir un número y entonces ustedes van a intentar adivinarlo de alguna forma, el número que yo adivine usando cualquier método, lo que se les ocurra, ir buscando uno por uno o adivinarlo sin más. Y entonces, pues por términos de tiempo, les doy 10 intentos para que lo adivinen y bueno, no sé quién me pueda colaborar. Pero un número entre qué y qué. Bueno, sí, entre 1 y 30, como se ve aquí en la imagen. O sea, vos pensaste un número entre 1 y 30 y hay que adivinar tu número. Efectivamente. Yo voy a Ok, tener por aquí un numerito, ya lo tengo, y ok, pues entonces necesitamos intentar adivinarlo. un participante que diga yo lo adivino. ¿Quién quiere? Que pueda prender el micrófono, por favor, porque pues como estoy compartiendo, no. Sí, o por el chat nos lo va diciendo. Yo, compa. ¿Quién dijo? Yo, Hernán. Hernán Epa, Cisneros, listo, dale Hernán. Entonces empiece a adivinar. Ok, 5, no, no, ese 3, no es. Tampoco, 13, tampoco, 17, tampoco, 21, no, está cerca. 25, No, 23, tampoco, 22, tampoco, 26, tampoco. 24, entonces. Ese era. Pero, Ok. En el, pero ¿qué es lo que querías mostrar ahí? en el 10º intento. Listo, profe. Eso nos lleva a esta pregunta. ¿Cuántos intentos lleva aproximadamente? Entonces, pues él lo hizo al azar y casualmente en el 10º lo logró adivinar. Pero entonces, veamos algo. Si la estrategia usada es ir probando un número a uno, pues eso primero que todo se conoce como una búsqueda lineal. Pero entonces analicemos, aquí entran dos conceptos importantes. Uno es el mejor de los casos. En el mejor de los casos, la persona lo puede adivinar en el primer intento. Supongamos que yo había pensado en el 1 y efectivamente era el 1. O que Hernán hubiera dicho el 24 y ese era. Pero en el peor de los casos le puede tomar hasta 30 intentos. Que si lo hace uno por uno y yo escojo el 30, pues
hasta el número 30 va a adivinar el número. Ahora, esto es un rango chiquito. ¿Qué pasa si la lista tiene 500 números? Ya se hace como un poquito extenso e ineficiente esto. Entonces vamos a ver de manera, bueno, en esto radica la importancia de un buen algoritmo y el análisis de la eficiencia del mismo, como lo mencioné ahorita. Vamos a mirar el algoritmo de la búsqueda binaria rápidamente, son 4 pasos, y volvamos a volver a jugar para ver cuántos intentos nos lleva. Entonces, el primer paso es sacar el promedio entre el valor mínimo y máximo, y lo aproximamos hacia el entero menor más cercano. Entonces, en este caso, 1 más 30 nos da 31. Lo dimos entre 2, nos da 15.5, y el entero más cercano, menor, es el 15. Entonces, pues como quien dice, sacar la mitad más o menos. Luego comparamos si el elemento medio es menor o mayor que el elemento a encontrar. Entonces, una vez tenido el 15, como yo soy el que pone el número, entonces ustedes me preguntan si mi número es menor o mayor que este número. Y ya de ahí pasamos al tercer paso. Dependiendo del caso, si es justo ese, pues listo, se tiene la búsqueda. Y si no, se descarta una de las mitades resultantes donde no está el número que yo estoy pensando y se continúa la búsqueda en la otra mitad. Entonces, si por ejemplo yo digo que es menor, entonces quiere decir que tiene que estar en este rango de aquí, ya podemos descartar toda esta fila. Y bueno, ya el cuarto es repetir el paso 1 con el nuevo valor mínimo y máximo. Entonces se vuelve, ya tenemos, estamos entre 1 y 15, eso nos da 16, dividimos entre 2, 8, y volvemos a repetir los pasos. Entonces, no sé, otra persona que quiera de pronto jugar. Hágale, yo le juego, yo le juego. Y se espera, ya pienso el número. Ya, Ya, bueno, entonces, ¿es mayor o menor que 15? es menor que 15, Mayor o menor que 7. es menor que 7, Mayor o menor que 4. es menor que 4, Es mayor o menor que 2. mayor que 2, El 3. el 3. Listo. Bien. Si Bien. vieron la diferencia, o sea, fueron aproximadamente 4 o 5 intentos. eh, por lo que, o sea, podemos ver que podemos descartar en un intento, podemos descartar hasta la mitad. Entonces, bueno, ahí está, ahí radica la eficiencia de este método. Ujú. Entonces, para entender mejor, si tenemos, por ejemplo, un arreglo de 16, vemos que en el primer intento descartamos a 8, en el segundo intento nos quedamos con 4 elementos, en el tercero con 2, y en el cuarto ya nos quedamos con 1. Entonces, el número de intentos se reduce a la cantidad de veces que podemos dividir la mitad n, que es el tamaño del arreglo, hasta llegar al valor de 1. Entonces, bueno, afortunadamente existe una función matemática que me describe este comportamiento de aquí, el cual es el logaritmo en base de n. Entonces, aquí podemos ver una tablita con n, que son potencias de 2, y el logaritmo en base de n del lado derecho. Entonces podemos ver que cada vez que aumentamos una potencia de 2 o multiplicamos por 2 el número anterior, se aumenta de a un intento. Así sucesivamente. Entonces podemos ver que para números extremadamente grandes nos puede llevar unos pocos intentos a encontrar un elemento deseado. En caso de que no sea potencia de 2, pues uno mira la potencia de 2 menor más cercana. Entonces, por ejemplo, si está entre estos dos, yo digo el 200, yo puedo decir con certeza que el número de intentos que me puede llevar es mayor a 7 y menor que 9, o sea, puede estar entre estos dos. Y aquí está esta gráfica, ya para finalizar, que nos ayuda como a ver mejor esta función como un ritmo de crecimiento, porque podemos ver que a medida que crecen las n, en este caso, 2, 4, 6, aumenta la función, aumenta el tiempo. ¿Por qué pongo eso? Porque yo aquí pues les doy el tiempo de ejecución en términos de intentos, pero realmente lo importante de la complejidad algorítmica es saber el ritmo de crecimiento. Entonces, aplicando un poquito lo que vimos al principio con las notaciones, podríamos decir que la búsqueda binaria tarda O de logaritmo base 2 de n. ¿Por qué? Porque, bueno, logaritmo base 2 de n porque esa es la función que describe el comportamiento, y O porque a lo más puede crecer, o sea, este es el tiempo máximo que puede crecer. Puede ser menos, puede tomarnos menos intentos de hallar el número, pero nunca más de esta función. Y esos son los recursos empleados y eso es todo. Bien, abrimos espacio para preguntas. No sé si alguien tiene alguna inquietud o pregunta.
Yo tengo una, pues siempre tengo una para todos. Finalmente, la complejidad en tiempo ¿es independiente del hardware o no es independiente del hardware? Sí, la complejidad, sí, sí. Eh, Sí, eso es algo, como en la primera transparencias dijiste que si lo ejecutábamos en un procesador de hace 20 años y uno de hoy, la diferencia iba a ser muy grande. Entonces, yo quería como que quedara claro si depende o no depende del hardware. sí, no puede depender del hardware, porque pues como mencioné, si yo ejecuto un algoritmo, no, digamos en un computador cuántico, hagamos el análisis, eh, versus en un computador normal o incluso en el Celeron que puse ahí, la diferencia es muy grande. Entonces, para hacer el análisis, es mejor como descartar, suponer que no estamos teniendo en cuenta el hardware utilizado, el lenguaje de programación, y analizarlo en base a su número de entradas, a su tamaño de entradas. Bueno, entonces para que les quede, digamos, como la inquietud y cuando vean el curso de análisis de algoritmos, que hay dos, uno y dos, recuerden estas cosas. La idea es tener una medida que no dependa efectivamente del hardware. Entonces, da lo mismo, digamos, la complejidad no sé, o de un algoritmo de ordenamiento es la misma, lo ejecute en un procesador lento o en un procesador rápido, pero si hay una cosa en la que no es totalmente, digamos, correcto lo que acaba de decir Santiago, porque lo que sí depende, no depende del hardware, pero sí depende del modelo de cómputo que uno tenga. Entonces, resulta que las máquinas o los computadores que usamos hoy en día se modelan de una manera especial que llaman máquinas de von Neumann, teóricamente, que son como las máquinas que usamos hoy en día, pero absolutamente diferentes de las máquinas cuánticas. El día que tengamos la computación cuántica de verdad funcional, digamos, que tengamos computadores cuánticos, muy probablemente toda esta teoría de la complejidad va a cambiar, porque lo que era complejo en las máquinas como las vemos hoy, de pronto va a ser muy fácil de resolver en las máquinas cuánticas. O sea, los modelos de cálculo sí cambian. Lo que pasa es que todas las máquinas que se han inventado hoy se pueden demostrar que son equivalentes a las máquinas de von Neumann o a las máquinas de Turing, y entonces toda la complejidad que se ha estudiado es para esas máquinas. Pero el día que cambiemos las máquinas y las máquinas ya no sean equivalentes a eso, sino a otro que no sea equivalente a esto, la complejidad va a cambiar. Esta teoría de la complejidad depende del modelo. No del hardware, pero sí del modelo de computación que hay. ¿Listo? Es una aclaración. No sé, pasemos al quiz rápidamente porque se nos acabó el tiempo, Santiago. Listo, ya comparto otra vez. ¿Y cuál es la sala? Mm, se lo voy a escribir por el chat, se llama complejidades. Así. Lo voy a iniciar y ya. ¿Complejidades dijiste? Sí, no, sí, ya entró. Bueno, toca que nos loguemos rápido, muchachos. No veo sino uno. Ah, bueno, ya veo dos, uno diferente a mí. Hay que loguearse y tratar de responder lo más rápido que puedan. Solo 3 estudiantes logueados. Complejidades, sí es lo que preguntaste. Bueno, ya van contestando. 6, yo creo que es la hora. La hora, sí, no sé la hora. Pues bueno, no, Pero, mostremos con los 6 que hay. pero
Bueno, ¿qué se entiende por complejidad temporal? Evidentemente, como lo mencioné yo, es el análisis del tiempo que le toma a un algoritmo resolver un problema en función del tamaño de su entrada, obviamente. Esta era justo la espacial. Este es el que puso RAM. Ok. Si un tiempo de ejecución de un algoritmo es O de f de n, en palabras, ¿qué representa O grande en la notación asintótica? Esto tenía que ver con las noticas que habíamos dejado por ahí. Hay 3 opciones del mismo tipo y 3 del mismo. Entonces las correctas son 2. Y esencialmente cada una de estas va relacionada a otra del otro tipo de pregunta, de respuesta, perdón. Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Se acabó, bueno, terminó de mostrar esto aquí. Sí. La correcta era el tiempo de ejecución crece a lo más por este tanto, pero puede crecer más lentamente. Esta era la O. Y pues análogamente se puede decir que representa el peor de los casos del tiempo de ejecución del algoritmo. Bueno, Santiago, dejemos ahí, toca terminar. Muchas gracias al grupo de Santiago. Voy a dejar de grabar.